Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Juan, quiero saltarme el protocolo, este protocolo ritual tan hermoso de la introducción, porque quiero agregar una frase que se me quedó entre el tintero literalmente en el programa de la semana anterior. Ustedes podrán recordar o podrán verificar que estábamos hablando de que hay maestros que gozan del don de una palabra hipnótica, que hipnotiza a sus alumnos. Y yo decía, envidio a esos maestros, nunca lo logré. Pero estábamos hablando era de qué es un objeto de enseñanza y cuáles son sus cualidades. Y lo que se me quedó entre el tintero es decir que esos maestros que gozan de esa cada vez más excepcional recurso de la palabra hipnótica, que no es simplemente un don, no es un recurso, la tienen que cultivar desde luego. En ese caso, ese discurso hipnotizante del maestro es típicamente lo que yo llamo un bello objeto de enseñanza. Muchas gracias, Ernesto, por esa aclaración. Yo te vi la cara desde que nos sentamos a grabar de que tenías ganas de meter la cucharada y bueno, pues para eso también es el espacio que lo hemos pensado de esa manera, como una conversación, no como una cátedra, no como un programa que se desarrolla, que se va, no, simplemente como una conversación y estas cosas pues a veces pasan, que se nos quedan en la cabeza dando vueltas, frases en punta, oraciones, ideas que nos quedamos pues incómodos y nos rematamos, entonces no hay problema. Entonces les estaba dando la bienvenida y agradecerles porque este año nuestra audiencia ha sido como muy constante, Ernesto, te cuento, en el sentido de que a diferencia pues como de antes, pues de hasta donde veníamos ahora, que teníamos como picos, sube y baja, picos muy altos, por cierto, que esta vez no hemos alcanzado y que ojalá podamos encontrar la estabilidad por lo alto. En esta ocasión hemos encontrado un ritmo en nuestros contertulios muy, pues que agradezco mucho, porque entonces uno sabe que la atención está siendo efectivamente activa y que si bien nuestros amigos que nos escuchan están reaccionando mucho, eso sí, son muy tímidos y en general nos están dejando sus comentarios por privado, entonces sería muy rico compartir pues estas opiniones con todos, ¿cierto? Ernesto, y para la para la idea que quiero que conversemos hoy, que es de Kant, quiero poner un poco pues como en contexto por qué traigo esto. Resulta que como de pronto se han podido dar cuenta, yo soy un nostálgico de los clásicos y brego a todo el tiempo invitar a Ernesto a que nos paremos en ellos. En cambio, a Ernesto sí le gusta estar pues en la vanguardia pues del pensamiento y de la ciencia. Entonces yo le eché el cuento a Ernesto hace un tiempo de que abriéramos un espaciecito para leer nuevamente el Tratado de Pedagogía de Kant, ¿cierto? Y Ernesto pues me lo aplaudió y entonces abrimos el espacio y tenemos con algunos amigos ese espacio semanalmente y yo creo que efectivamente se han suscitado unos debates muy interesantes porque el texto de Kant tiene una característica que Ernesto nos recuerda una y otra vez, que es un texto transicional, lo llama él. Ahorita de pronto nos cuenta un poquito de por qué existe pues evalúa usted ese texto de esa manera, porque es un texto pues para ser de Kant muy digerible, pero que requiere de todas formas unos cuidados y unas precauciones a la hora de que de pronto un maestro lo vaya a tomar.
Bueno, en todo caso, pues vamos ya al pasaje para que nos dé tiempito de conversarlo. Y es allí donde Kant dice una cosa que puede ser... No, mejor dicho, la tiro y ya la conversamos. Es probable que la educación vaya mejorándose constantemente y que cada generación dé un paso hacia la perfección de la humanidad. Pues tras la educación está el gran secreto de la perfección de la naturaleza humana. Ese es el párrafo que quiero que conversemos, Ernesto. Ahora sí digo, porque yo creo que eso aparentemente entra en disputa con otra cosa que hemos dicho, y es que la escuela no es para el futuro, como se ha dicho muchas veces, sino que la escuela es un presente, es una realidad concreta, y que ahí es donde está su fuerza. Entonces, no sé si sesgo un poquito lo que pudieras decir de este párrafo, pero bueno, hoy no me aguante yo. No, es una invocación muy incitante. Lo primero que tengo que explicarle a nuestros contertulios es que esa cita está en la introducción, pero más adelante en el tratado, en el desarrollo, en el último capítulo, vuelve sobre esa idea, pero no voy a anticipar, quizás en otro momento vendrá la hora de leer la cita del último capítulo, en la que él sí explica más específicamente su esperanza y su expectativa de que solo cuando la pedagogía sea una ciencia podremos creer en que la educación de cada generación será mejor que la de la generación anterior. Pero quedémonos con el pasaje como está. Y voy a ir a la aparente contradicción con lo que hemos sostenido aquí y sostienen nuestros clásicos Herbart, Dewey y Makarenko, que el arte de enseñar, porque esa es una diferencia que hay que insistir en hacer. Kant no la hizo en ese momento, no la necesitaba además, pero el arte de enseñar no puede comprometerse con la producción, llamémoslo así, artificial y menos aún industrial, de un deseable futuro ni para el sujeto, ni para la colectividad, ni para la nación, pues. Es una de las confusiones que yo llamo confusiones basales de la institución escolar, incluso de todo el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. Todavía en nuestros textos legales, en nuestros textos clásicos, no, los clásicos no, porque ya vimos que no. Los clásicos de la pedagogía no piensan de esa manera. Pero la mayoría de los opinadores sobre la calidad de la educación y en la ley general, el primer artículo dice: la educación es un proceso y la escuela se hace responsable de la paz, la fraternidad, el progreso, la democracia, etc. Eso es una confusión basal muy grave. ¿A qué se refería Kant si no se refiere a esa idea muy cerrada de que el educador tiene en sus manos el futuro de la nación o el futuro de los pobres educandos, de los pobres alumnitos? Se refiere, y por eso digo, cuando sea la ocasión, llegaremos al pasaje en donde explícitamente dice no es que la educación, que el oficio del maestro, la enseñanza impartida en las instituciones escolares, es la que tiene la responsabilidad de modelar y moldear el futuro de la nación o el futuro del alumno. No es ahí. Se refiere a que está diciendo la educación, si se la dejamos a los papás, bueno, pero en general, Dewey en eso tiene un hermoso
capítulo que se llama, en Democracia y Educación, el capítulo 2 creo que se llama La educación como función social, en donde plantea clara y tajantemente, nadie que haya leído eso puede seguir pensando que el educador tiene, el maestro, la institución escolar o donde usted quiera, el arte de enseñar tiene la posibilidad y menos aún la misión de determinar el futuro ni del individuo, ni de la colectividad, la comunidad educativa, ni menos aún de la sociedad, de la nación y de la humanidad, que es a lo que se refiere Kant. ¿Qué es lo que piensa Kant en ese sentido? ¿Qué es lo que señala Kant? Y es que, y en ese sentido también respondo un poco al tema de por qué yo he dicho que el texto del tratado es un texto eminentemente transicional. Primero, hay que entender que se publica en 1803 y Kant muere en el 7. De hecho, él mismo no fue el que escribió el tratado, sino sus discípulos, el último curso que dictó en Königsberg. Los discípulos tomaron nota y se lo mostraron a Kant para que él autorizara que se publicara con su nombre. Entonces, él sí reconoce que esas son sus ideas, pero él no lo escribió, porque ya estaba en camino ya final, él ya estaba retirado cuando se publica, retirado de la cátedra. Pero hay algo más de fondo en ese concepto que yo manejo de la transición. En el siglo XVIII, que es, digamos, el siglo de Kant es el XVIII, no el XIX, en el siglo XVIII no existe todavía como estructura universal la institución escolar. La educación a la que él se refiere es lo que él llama, él y todos los autores de su época, incluido Herbart, que Herbart ya es del siglo XIX, literalmente, pero todos los autores hasta 1820 tal vez, los autores por lo menos de lengua alemana, hablan de educación privada para referirse a la educación que las élites nobles y burguesas del norte alemán proveían a sus hijos a través de los ayos, los ayos, los tutores, pero los institutores, etc. Esos eran generalmente filósofos. Herbart fue uno de esos en el conde, para el conde no me acuerdo en dónde, en el lago de Suiza. Filósofos o pensadores, que literalmente venían a formar parte de la familia. Entonces él dice, la educación no debe, y es su reclamo, la educación que se provee, la educación privada, digámoslo así, que se provee en la familia, no puede quedarse en el interés concreto de hacer mejor a sus hijos, sino que tendría que, y de generación en generación, seguramente va a tender a hacerse cargo del mejoramiento de la humanidad, pero la educación como función social, no la educación, no la enseñanza como arte profesional del maestro ilustrado. Ese es, digamos, el asunto. En la transición, en los últimos decenios del siglo XIX, del siglo XVIII, vamos a decir, coincidiendo con la crítica de la razón pura, 1770, 1780, no, 70 es la crítica de la razón pura, a partir de, coincidiendo con el periodo de producción de Kant, la institución escolar de la Ilustración
típica de la Ilustración, ya adquiere un estatuto y empieza la discusión sobre eso. Entonces Kant, al final del siglo XVIII, es muy optimista e incluso patrocinó, por ejemplo, a Yverdon, ¿cómo se llama? Pestalozzi. Pero no solo a Pestalozzi, también a el filantropino. Bueno, él era el más optimista de todos, que le creía a la institución que todavía está apenas configurándose alrededor de la razón ilustrada. Yo no me acuerdo cómo les dice Ernesto, pero de hecho ese es un pasaje bonito cuando hace la defensa pues como de las escuelas experimentales desde el punto de vista pedagógico. Las llama experimentales por eso, porque son iniciativas en las que al menos los príncipes del norte alemán, de Prusia y de todo el norte alemán, le estaban poniendo muchas bolas y patrocinaban con plata a esos locos que pretendían enseñarle todo a todos literalmente en internados. Entonces, en el tratado, ya tú habrás visto que en el tratado constantemente cuando piensa en la escuela, la piensa como internado. Lo mismo que antes, en 1670, siglo ya fines del 17, ¿cómo se llama? Comenio, también un pietista del norte europeo, del nororiente europeo, ¿cierto? Que también escribe en lengua alemana. Él es el primero que dice, y se va donde la reina Cristina a decirle, si usted quiere contribuir, la reina Cristina de Suecia, si usted quiere contribuir a la paz de este universo, patrocine la educación pública obligatoria. Es el primero que habla de eso. Y entonces él desarrolla lo que ya todos sabemos, el método por medio del cual se podría enseñar todo a todos, sin distingo de género, sin distingo de edad, sin distingo de posición social, de raza, etc. Enseñar todo a todos, que es el gran proyecto de la didáctica magna. Pero eso pasaron 2 siglos largos antes de que fuera siquiera remotamente una realidad operativa en las naciones. Al final, en los años 50 del siglo XIX, empiezan los primeros programas de gobierno de escolarización universal. Y de todas formas, pues quisiera como ahondar un poco más como en ocasiones pasadas, Ernesto, alrededor de por qué como esos prejuicios, o como se dice ahora, esos tópicos, es tan difícil sacarlo, ¿cierto? Por ejemplo, esa vocación o esa carga que tiene la escuela, de que usted se tiene que hacer cargo no solo del futuro del muchachito, sino del futuro de la sociedad y por extensión el futuro de la humanidad. ¿Por qué son tan difíciles y en concreto pues esos llamados tópicos es tan difícil de confrontar? Me la ponen muy difícil porque no he hecho investigación específica de por qué son tan difíciles, pero no son mucho más difíciles, digo yo, que en general los prejuicios de la ideología dominante. No estoy seguro de lo que voy a decir, pero quiero poner un punto histórico arbitrariamente señalado como inicio de ese prejuicio, que es el triunfo del capital mercantil, pero que da lugar al capitalismo. Ponlo en 1600, en el mismo 1600 de Comenio, ¿cierto? El gran
logro, el gran paradigma de eso es la navegación de Colón hacia el occidente. Siempre a occidente para llegar a oriente. ¿Qué significa eso? Es romper uno de los más dificultosos prejuicios o tópicos de la mentalidad dominante, que es la mentalidad feudal. No, el mundo está como está y es quietico y es plano y todas esas cosas. Se rompe, de facto, y se desatan las fuerzas del capital. Pero el capital, ¿qué es? Es la hibris. Yo, patrocinando la ciencia y patrocinando la tecnología, soy capaz de ser Dios, de determinar el futuro. Y eso es lo que reina desde el siglo XVI hasta nuestros días. Ese sueño de que la inteligencia artificial nos va a resolver todos los problemas de la humanidad, de la historia, del cosmos, etcétera, etcétera, pues no está muy lejos de esa primera destitución de Dios en los años 1650. Porque es que yo no sé, Ernesto, si usted conozca otras experiencias, y no sé si esta que voy a decir cumple con eso, pero es que yo me pongo a pensar como en propuestas desde el Estado que no se atribuyan a sí mismos esa función, esa tarea de futuro, y no se me ocurre sino una, ¿cierto? Que es Sarmiento en Argentina, y pare de contar. No, y Sarmiento tampoco. Él decía, él sí acuña un principio hermosísimo, que es, la escuela tiene la misión de educar al soberano. Y el soberano es el pueblo. Pero no escapa a la idea de que tiene la responsabilidad de formar al soberano que va a lograr efectivamente la democracia, el progreso, el bienestar, la igualdad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lograrla como designio racional. Entonces, yo personalmente no exceptúo a Sarmiento de ese tópico, de encargarle a la escuela y a la educación, a la escuela y al educador en la escuela el futuro del individuo, de la sociedad y de la humanidad, ¿cierto? Pero la pregunta se me perdió cuando mencionaste a Sarmiento. No, la pregunta finalmente es, o sea, es que como que no hubiera ninguna experiencia real de voy a decirlo de esta manera, de un Estado, de una política estatal en la que la felicidad de los niños ya sea suficiente y no les parezca eso poquita cosa. Pero eso, sí, la pregunta viene y va a donde ya hemos citado aquí a Lefkowitz. Él tiene un libro muy, muy importante que se llama Pensar sin Estado. Y ahí define que el Estado nacional, el Estado en la forma en que lo conocemos desde el Renacimiento, pero sobre todo desde la globalización del capital, ¿cómo se llama? El descubrimiento, la formación de los Estados-naciones en los años 1600 y 1700. El Estado-nación, dice Lefkowitz, y yo estoy de acuerdo, se instituye como el que monopoliza el futuro. Entonces, el Estado-nación, en tanto que institución moderna, típicamente moderna en el sentido de que se atribuye a la razón instrumental el poder de ser Dios, de determinar el futuro, el individual como el colectivo, como el universal, como el cosmológico, ¿cierto? Entonces, la institución moderna, típicamente moderna, del Estado-nación, se define a sí mismo como el
monopolio del futuro. Entonces es imposible que un Estado que se defina a sí mismo como Estado-nación y en ese sentido no empiece diciendo el futuro tiene que hacerse así y en estas instituciones, en la escuela. Y entonces, bueno, cuando el Estado nació, cuando ese Estado responsable del futuro de sus ciudadanos y de sí mismo se destituye bajo la férula del neoliberalismo, ¿qué es el neoliberalismo? La consigna es el Estado no es la solución, sino el problema. Hay que achicar el Estado para que crezca la libertad. Todas esas falacias. Entonces, pero la burocracia en todos los estados que yo alcanzo a medio observar, porque no sé, por ejemplo, nunca supe cómo se desarrolla ese tema en China, ni en Japón, ni en Corea. Claro, porque es que tenemos de todas formas sí tenemos el testimonio de Makarenko, y Makarenko aún así, o sea, que está viviendo ese sistema soviético que es bien raro, o sea, es bastante disruptivo, y aún así se tiene que enfrentar a que el Estado le está imponiendo la tarea de dar futuro, de a las damas futuro. De la pedagogía soviética. Entonces, el tema es este, para cerrar lo que estaba tratando de explicarte, y es que ustedes habrán oído, los más estrambóticos neoliberales, y estoy pensando aquí concretamente en Milei, viene ya expresamente como proyecto de política educativa desmontar la institución escolar pública y cambiarla por bonos. Usted verá dónde quiere poner a su hijo, pero el derecho universal a la educación pública queda destituido. ¿Por qué? Porque el Estado ya no se hace cargo de su futuro. Incluso es más problemático porque no es dónde quiere poner a su hijo, sino en qué quiere poner a su hijo. Si lo quiere poner es en videitos o en una escuela verá, o en otra cosa, pues, o sea, pero hasta allá no ha llegado, pero sí, es transferir el actual gobierno de la gestión pública de la escuela, transferirlo a las empresas, vamos a decir, profesionales, de maestros, que compitan en el mercado de los bonos que el Estado le va a dar a los padres de familia. Sí. Yo no me imaginé que este pasaje nos fuera a llevar por estos rumbos, pero bueno, esa es la gracia finalmente. Una conversación realmente muy inesperada, entonces no me cuesta saber cómo cerrarla, entonces lo voy a dejar para que cada uno de los oyentes que nos acompañó hasta este punto, luego de dejarnos su like y haberse suscrito, saque sus propias conclusiones. Yo sí quisiera poner una cuñita. Adelante. Todos nuestros contertulios, por favor, vayan a su folletico de los clásicos de la pedagogía y particularmente el de Herbart. La primera frase de Herbart empieza ahí, de ese texto que nosotros hemos divulgado, que se llama Arte y Ciencia, Teoría y Práctica. En Arte y Ciencia, la primera frase, acuérdate, es: ante todo hay que diferenciar o distinguir la pedagogía como ciencia del arte de enseñar. Sí. Y el que no haga esa diferencia no es pedagogo. Y tampoco será un maestro ilustrado. Sí, señor. Puede ser un gran maestro, pero no un maestro ilustrado. Uh-huh. Bueno, entonces, como les decía, luego de dejarnos el me gusta y haberse suscrito si no lo ha hecho aún, pues lo invito a que piense un poquito más este tema, porque yo no me esperaba tener que cerrar esta conversación por el camino que tomó. Entonces, no siendo más, los esperamos el próximo martes con un nuevo pasaje para pensar.